cada rincón. Y cuando hablemos, no descansaremos hasta que todos conozcan de tu amor. Tu sangre que me limpió y borró mi pasado, la proclamaré en cada rincón. Y cuando hablemos, no descansaremos hasta que todos conozcan de tu amor. Tu sangre, Jesús, que me lavó, limpiará multitudes, derramará salvación y anunciaremos este pacto nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a Dios es viernes. Esta es una transmisión total y absolutamente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa. Se encuentran haciendo iglesia aquí en familia, en casa todavía. Quién sabe hasta cuándo. Solo el Señor sabrá. Pero haciendo iglesia. Idalia Castro. Yari Chapacato. Axamaday. Jania Castro. Qué bueno que ya estás conectado, qué bueno que estás en sintonía con nosotros, con el Espíritu Santo, sobre todo, que es lo que importa. Muchas veces no entendemos el grado de importancia que tiene buscar al Señor, buscar a Dios, pero nutre, levanta, crece, madura, aleja el miedo. Un montón de cosas pasan cuando uno busca de Dios y sobre todo cuando ese interés va más allá que el de ser beneficiado y nos abocamos a descubrir qué es lo que quiere para nuestra vida, a profundizar en su palabra. ¡Wow! El beneficio es doble porque conocemos a un Jesús más cercano, a un Padre más amoroso y a un Espíritu Santo que descubrimos que a veces no se mueve tanto como quisiéramos, pero sigue trabajando y sigue obrando. Hoy terminamos este módulo, terminamos esta enseñanza en serie que se llamó Descubriendo al Verdadero Jesús. Abordamos muchos aspectos que no son tan comunes que tomemos en cuenta. Hoy hablamos de tu cita con el destino, así se llama esta lección final. Así es que prepárate porque no solo terminamos algo que es de suma importancia hoy, sino que además dentro de 8 días comenzamos con el plan de salvación para las personas y para la humanidad que Dios tiene destinado, no solo escrito a través de su palabra, sino en el festejo, en la celebración de 7 fiestas, 7, mira, así 7, que Dios incluye en la Biblia y que son anuales, son memoriales, para que podamos tener presente no solo lo que hizo, sino lo que está por hacer. O sea que a todos los que me han estado preguntando acerca de las fiestas de Dios a propósito de la Pascua, la semana que entra, viernes, no te despegues porque iniciamos. Hoy comenzamos entonces con cita con el destino. ¿Cuál crees que sea la cita con el destino a la que me refiero? Pues al encuentro que tendremos en la resurrección y cuando el Señor regrese llevándose a su iglesia novia, ¿no? A ver, ahí me dijiste dos cosas diferentes. Ahí está el detalle, chapa. A ver, defíneme. Bueno, me refiero a la resurrección de aquellos que ya fueron a dormir y están esperando la segunda venida del Señor. Bueno, explícame en correcto español, porque sé hablar lenguas, pero no interpretar no sé qué hablaste. Pero qué bueno, sí, en efecto, es la cita con el destino más importante que tenemos, ¿verdad? Ni aunque me dieran una cita con el presidente, que por lo menos con esto nunca le pediría, con este que está jamás en la vida lo pediría. Pero me refiero al grado de importancia de estar delante de un mandatario, que mira que si por ejemplo puedo lograr una cita con Angela Merkel o en las Naciones Unidas, esa sí, cita, mira, qué importancia, pero no sería nada en comparación de la cita que tenemos en la eternidad para encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Te damos nuestros medios de comunicación, haz contacto y empezamos el tema inmediatamente después. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam, el número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89.
El email es masadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y puedes dejar tus comentarios en el canal de YouTube que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí en el canal de YouTube tenemos varias enseñanzas, vienen ahora sí que por lista de reproducción sobre las temáticas que vamos abordando, y también alguien me preguntaba que qué onda con los hashtags. Mira, los hashtags son esas palabras que empiezas con un gatito, con el símbolo de gato o de número, antes de una publicación en las redes sociales. ¿Cuál función tienen? A veces no hablo todos los días o no publico todos los días acerca del mismo tema, pero cuando tienen que relacionarse entre ellos, aunque ya lleven muchos días de separación, al usar el hashtag, haz de cuenta que estoy creando un archivo en donde si tú le presionas ese hashtag, voy a poner un ejemplo, Biblia a profundidad, te va a sacar ahí todos los artículos, todos los comentarios, todas las publicaciones en general, imágenes inclusive, que hemos predicado, que hemos enseñado, que hemos publicado con esta temática. Así es que usen los hashtags, para eso están, como ahora sí que te sirven un poco como referencia, como concordancia de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de el año. Así es que para eso son los hashtags. A quien me preguntó, Antonio, un saludo. También saludamos aquí a Rocío, saludamos a toda la familia Caballero Ibáñez, también saludamos, bueno, a todos los que están conectados, un abrazo, también esperamos que se encuentren muy bien, cuídense por favor, cuídense mucho, todavía nos sobra un poco de tiempo para que esta situación de emergencia médica pase, pero confiamos en Dios y sobre todo somos responsables obedeciendo, como está escrito, a las autoridades. Bueno, cita con el destino: encontrarse con el verdadero Jesús. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, registra, a mi manera de ver como ministro, una de las frases que tengo como 23, 24 frases que son casi como, ¿cómo decirlo? Como un eslogan de lo que representa la acción, la visión, la misión de Jesús. Y esta es una de mis favoritas, es una de las más conocidas, pero refleja un tremendo grado de importancia y de relevancia acerca de lo que vino a hacer Jesús. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desgraciadamente, una de las desventuras más grandes es malentender lo que Jesús espera de sus seguidores. Muchos suponen equivocadamente que Jesús pagó por los pecados de la humanidad y de esa manera ahora podemos hacer todo lo que nos pegue la gana. Muchos se han formado una imagen mental de Jesús como un ser callado, manso y amoroso que da la vida eterna a quien quiera o que simplemente lo reconozca como Señor y Salvador. Inclusive hay muchos otros que creen que hay muchas formas de llegar a Dios y una vida, de placer y de gozo después de la muerte, sin importar cuál haya sido esa vía. Nada más dicen que lo que importa es creer en Jesús y saber que se sacrificó por nosotros y que ya el pecado pues ni importa, ya lo pasan por alto. La Biblia se nos declara, por el contrario, que tenemos una cita sumamente importante con el destino. Cuando nos presentaremos ante Jesús, ojo, para darle cuenta de nuestros actos. Repito, para darle cuenta de nuestros actos. Sorprendentemente, la forma en que Jesús aparecerá cuando regrese y el criterio que usará para decidir quién entrará en su reino son absolutamente, diametralmente, ¿cómo decirlo con más énfasis sin oírme en pleonasmo? Bueno, son de un punto a otro diferentes de lo que normalmente se ha hecho creer a la mayoría de las personas. Así, amados, como una gran confusión con respecto a su primer venida, las malas interpretaciones con respecto a su regreso también abundan. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera historia?
¿cuál es el asunto que bien a bien no acabamos de entender acerca de su retorno? Primero, hay que entender por qué va a regresar por segunda vez. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, leemos acerca de Jesús como el Salvador resucitado, el Mesías que se está preparando para regresar a la tierra. Mira cómo lo dice Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Amén. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, soy yo el primero y el último, y el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¡Wow! Se está preparando para regresar. ¿Cómo va a venir y por qué? En Mateo 24, Él nos da reveladoras respuestas. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca del tiempo de su regreso y del fin de esta era, Jesús les presenta un escalofriante cuadro que incluía la proliferación de engaños religiosos, guerras, hambres, catástrofes, fenómenos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, tan solo quiero que escuchemos un solo versículo. Mateo 24:8 lo dice así. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Wow, para los que estaban preguntando y muchos que están ahí de catastrofistas, no, es que ya mañana viene Jesús, no, que pasado, no, que, a ver, espérense, solo es el comienzo. Todo esto apenas va a marcar el inicio de su retorno. ¿En qué momento va a intervenir de nuevo en la historia de la humanidad? Bueno, cuando la humanidad esté a punto de destruirse. Hasta ese momento lo revela el mismo libro del Evangelio de Mateo capítulo 24, pero escuchemos lo que dice el verso 21 y 22. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿Por qué tiene que regresar Jesucristo? Bueno, la situación mundial llegará a ser tan terrible, tan amenazadora, que la vida misma de la humanidad estará en peligro de extinguirse, literalmente en peligro de extinguirse. La primera vez vino a salvarnos de nuestros pecados. La segunda nos va a venir a salvar de nosotros mismos. Sí, así como oyes. ¿Conoces personas así, de esas necias que les dices, no, esto se hace así? No, pero yo lo quiero hacer a mi manera. Y sobre todo cuando operan maquinaria o algo que pone en riesgo su vida y uno les dice cómo hacer las cosas, a veces son tan necios que hasta que no pierden un dedo, no se caen, no les sucede alguna tragedia, no chocan o algo semejante, o echan de plano a perder su vida haciendo tonterías. Uno tiene que aplicarle la de te lo dije. Por eso es que el Señor va a venir hasta el momento en donde ya tengamos el agua hasta el cuello. Porque la humanidad es necia. Así como esos que tú conoces, que de repente se montan en su macho y se mueren con la suya diciendo, no, a mi manera y así debe de salir. Wow, ¿qué crees? La vasta mayoría de la humanidad así somos. Y me incluyo. Para que no digan por ahí luego, ¿verdad? Que me atacan bien duro en las redes, que dicen, no, pero es que usted ya se pone como la panacea, ¿no? Yo mismo soy un modelo no terminado. Todos estamos en ¿cómo decirlo? Igual ya estamos formados, pero todos estamos en procesamiento de maduración y de perfeccionamiento. Inicialmente, cuando el Señor Jesús regrese, no va a ser muy agradable. Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 16 y 17 que vendrá con gran ira debido al continuo rechazo de su ley. ¿Y tú qué tal? Cuando alguien te quiere hablar de Dios, ¿cómo te pones? A ver, sí, dime más. ¿Ya vas a empezar otra vez? Mira, el Señor te va a poner incómodo si esa es tu posición. El Señor está molesto al grado de que va a llegar un día a tener una ira tan furibunda porque se va a cansar, ya está casi cansado de que la gente esté y rechace su palabra, de que las personas en vez de escoger la vida eterna, escojan su maldad
y escojan tristemente, se den cuenta o no, la autodestrucción. Si tú le dices a un vicioso, oye, deja eso porque te hace daño, ¡es mi vida! Autodestrucción. Si tú le dices a una esposa maltratada, deja a ese hombre, ¡es mi vida! ¡Es mi esposo! ¿Cómo voy a dejar sin papá a mis hijos? Autodestrucción. Si estás con una persona que te maltrata psicológicamente, autodestrucción. Si estás en un trabajo donde te oprimen y te hacen pedazos y te pagan 3 pesos o lo que les da la gana, autodestrucción. Tristemente, el ser humano le gusta la autodestrucción. El regreso de Jesús será anunciado con el toque de trompetas que darán inicio, desgraciadamente, a calamidades todavía más grandes que las primeras mencionadas en los sellos, ahí en Apocalipsis. En el capítulo 8 y 9 los puedes leer. En todo ello, sin embargo, esa justa indignación es el resultado de que está preocupado por ti. Sobre todo jóvenes y adolescentes que nos oyen, cuando uno dice, ya bájale mamá, ya papá. Parece que me vinieron a hacer la vida de cuadros, ¿para qué me tuvieron? No es que uno te quiera estar molestando, amigo. No es que uno haya nacido con que, hoy ¿cómo me voy a fregar a mi hija? No, a uno le importan. Y eso lo copiamos y lo tenemos en la naturaleza porque estamos enojados, porque tenemos una gran preocupación por nuestros hijos. Asimismo, Dios tiene una gran preocupación por la humanidad y es ahí donde radica su ira, su indignación. Jesús vendrá como aquel que regresa para gobernar a todas las naciones del mundo. ¿A qué va a venir Jesús? A gobernar. Ahora no te va a decir como la primera vez, vengan, por favor, confíen, mira, deja de hacer lo malo. Ya lo hizo. Nosotros continuamos haciéndolo, pero cuando Él regrese por segunda vez literalmente y ponga sus pies sobre la tierra, mira qué dice Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él va a rechazar toda oposición a su justo gobierno. ¿Cuántos años nos ha dejado hacer lo que nos pega la gana? Va a combatir a las naciones y a los gobernantes rebeldes. Óiganme, gobernantes, si hay por ahí alguien del gobierno de mi país, mejor cuádrense porque un día les van a pedir cuentas. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Él va a castigar y va a regir por nuestro propio bien toda actividad y acción en el mundo para que tú y yo tengamos por fin paz. Hemos llevado a este mundo al borde de la destrucción. A veces cuando veo documentales, leo artículos o inclusive selecciono uno de estos canales del History Channel o el National Geographic o algún otro de divulgación de la ciencia, es increíble que ya rebasamos el reloj de no me acuerdo el término, pero se refiere a que ya el mundo no es sustentable, es decir, ya el número de habitantes, el número de cosas, las cosas que le hemos hecho al mundo han provocado que el mundo ya no produzca lo que va a necesitar la humanidad, no dentro de 2 centurias. De 25 a 50 años se calcula que ya no va a alcanzar el alimento en el mundo para todos los que vamos a hacer. No solo eso, hay gente que insiste en energías sucias, carbón, petróleo, en vez de estar aprovechando todo lo que Dios nos regala a fin de que este mundo vaya sanando. Vuelvo a repetir, desgraciadamente nos gusta la autodestrucción. Pero regresando a Jesús, Él va a regresar como rey. Va a regresar a regir todo el mundo, a aplacar toda oposición. No quisieron por las buenas, bueno, tengan su castigo. No te equivoques, ya vino como cordero, ahora vendrá como león. Y quizá esta imagen es la más importante que debemos de tener en mente. ¿Por qué? Porque este Jesús, al que te estoy diciendo, al que va a venir en el mundo en este momento,
es el mismo Jesús que te vas a encontrar en el futuro. Tú y yo ya no nos vamos a encontrar al Jesús que se dejó crucificar. Creemos en Él, creemos en su sacrificio, pero al Jesús que tú y yo vamos a conocer es al que en el futuro va a venir a regir. Y tal vez no muy lejano está ese futuro, ¿eh? Estas profecías nos muestran claramente que Jesús no murió para que nosotros viviéramos como nos pegue la gana. Carta a los Filipenses capítulo 2, verso 8 al 10 dicen: Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en su nombre toda rodilla se doble. Gozosos los que creemos en Él, Señor, te alabamos, te adoramos, te esperábamos. Pero el que no, mire, le van a poner, no sé, me imagino como mi mamá cuando hacías algo mal en mi casa, tenga un zapetazo en la cabeza para que aprendieras. Te van a obligar a estar de rodillas. Cuando Jesús regrese, va a ocupar su justo puesto como gobernante de todo el mundo, como el Mesías Salvador. Pregunta: ¿dónde estarás tú en ese tiempo? ¿Qué actitud vas a tener? ¿Te vas a doblar diciendo, wow, te esperábamos? ¿O te van a doblar las rodillas porque de tan soberbio te van a obligar a que te humilles? Algo estamos pasando por alto. Como vimos, como te acabo de decir al empezar esta enseñanza, muchas personas suponen que Jesús murió para que ya no tuviéramos que obedecer a Dios. Y que un Jesús amable y manso nos admitirá en su eterna presencia si tan solo lo reconocemos como Señor y Salvador, sin que importe cómo decidamos conducir nuestras vidas. Tristemente esta doctrina se está difundiendo. Y se está difundiendo y tiene muchos adeptos, llena iglesias, porque es bien fácil decirle a la gente, tú nada más cree, arrepiéntete y ya después vive tu vida como te pegue la gana y Dios ya te perdonó por todos los pecados que vas a cometer en un futuro. ¿Será cierto? Creer en estas cosas es creer en un Jesús falso y pasar completamente por alto el propósito de su regreso. Él tiene que regresar porque nosotros hemos seguido el caminito de hacer lo que queremos y de rechazar las leyes de Dios. Ese camino, amado, nos va a conducir casi hasta la aniquilación. ¿Qué camino estás siguiendo tú? El sacrificio de Cristo ciertamente demostró el amor de Dios y no podría haber ninguna otra demostración más poderosa que ese sacrificio que muestra el total amor de Dios por la humanidad. Pero la pregunta es, ¿termina ahí todo? ¿Acaso ser cristiano solo tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros? ¿O se trata también de estar dispuestos a seguirlo haciendo lo que Él mandó? A hacer lo que Él nos dejó como ejemplo. ¿Solo vamos a creer en Él o creeremos también en su mensaje? Porque mucha gente cree en Él. Pero si creyeras el mensaje, si creyeras toda esta predicación del reino de Dios, que te prepares, que te limpies, otra humanidad tendríamos hoy día. Hay una gran diferencia, y repito, hay una gran diferencia entre estas dos cosas: creer en Él y creer en su mensaje. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios, el reino mundial que establecerá su retorno. ¿Estás preparándote para estar en ese reino? ¿Te das cuenta de que el reino de Dios será un reino literal, gobernado en todo el mundo y que en su máximo cumplimiento se va a extender por toda la eternidad? En lo que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús explicó las leyes del reino de Dios. Estas eran una amplificación de las mismas leyes que ya había dado en el monte Sinaí, leyes que Él obedeció perfectamente durante toda su vida. Y dijo que si alguien quebrantaba aún la más pequeña de esas leyes,
Mira, no quiero decir el adjetivo, mejor escúchalo. Mateo 5:19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. A ver tú, cuando dice pequeño no lo está diciendo afablemente, no lo está diciendo amablemente, está diciendo enano. Te está diciendo poco haces, poco sirves, poco entiendes y por lo tanto poco reaccionas. No te está diciendo pequeñito. Yo he oído esta predicación de este pasaje en otro sentido que no tiene nada que ver. Ay, pero será considerado el más pequeño en el reino. Te está diciendo empequeñecido, te está diciendo mediocre, no te está diciendo otra cosa. No obstante, de manera trágica, la mayoría de quienes dicen que son seguidores de Jesús pasan por alto estas palabras clarísimas sobre un aspecto tan importante. Tal parece que después de la época de los apóstoles, y repito, después de la época de los apóstoles en el libro de los Hechos, las enseñanzas de la cristiandad se han enfocado en este atrayente concepto de Jesús que nos ama, Jesús que nos perdona, Jesús que nos consuela y Jesús que nos acepta. Y sí, tienen razón, pero solo en la mitad. Pocos son los que explican que Jesús además requiere de que sus seguidores obedezcan los mandamientos del Padre. Nada de que ya le acepté y ya todo lo demás me lo va a pasar por alto. Eso es del diablo, es una doctrina torcida, son medias verdades. Hay quien lo predica para su propio bien como para el beneficio de su conveniencia, para que me explique. ¿No me crees? Ve como lo dice primera carta de Juan capítulo 2, versos 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él, y el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amado, si tú no entiendes los mandamientos de Dios, no entiendes el pecado, porque el pecado, como dice la propia Biblia, es infracción a la ley de Dios. Si no entiendes el pecado, entonces, ¿cómo te puedes arrepentir? Y si no te arrepientes, si no te vuelves de la manera que estás haciendo las cosas a encauzarte en el camino de Dios conforme Dios pide, ¿cómo puedes aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Jesús no murió para que nos sintiéramos mejor con nosotros mismos. Jesús murió para pagar la pena de muerte por los pecados que tú y yo cometimos. Si después de saber estas cosas no vuelves a una vida honrosa, una vida justa, no dejas el pecado, ¿sabes qué dice Hebreos 6? Que estás crucificando de nuevo a Jesús. Mira cómo lo dice. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Por qué habríamos de menospreciar su sacrificio y darle muerte una vez más con nuestras malas acciones y actitudes? Por tu culpa va a ser humillado su nombre públicamente. ¿Cuántas personas has oído que dicen, y eso que son cristianos? Y míralo, y eso que creen en Dios, y eso que leen la Biblia. ¿Cuántas veces por tu culpa la gente ha blasfemado el nombre de Dios? ¿Sabes qué estamos haciendo? Si insistimos en eso, crucificando de nuevo a Jesús. ¿Qué es lo que Él espera? En Lucas 6:46, Jesús hizo una pregunta que todos debemos considerar seriamente. Él dijo, o más bien Él preguntó, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? No basta simplemente con llamarlo Señor. No basta aceptarlo nada más como Señor. En otra ocasión también Él mismo dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Entrar en el reino de Dios exige vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay otra manera. Repito, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay otra manera. No es de que Dios me lo va a pasar por alto. No es de que ya está justificado hasta los errores más tontos que cometa. No es de que la gracia es eterna. Sí, la gracia es eterna. La estupidez no. ¿Cómo te estás comportando? ¿Como necio o como sabio? Mateo 7:22 y 23 dice: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e iniciamos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacen dolores de maldad. Hacedores, no hacen dolores. Ay, bueno, los hacedores hacen dolores. Lentes, mija, lentes. ¿A qué se refiere Jesús con las leyes? Las mismas que él obedeció, las mismas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob, las mismas que le fueron reveladas a Moisés, las mismas que establecerán su reino para gobernar a toda la humanidad. Nunca dará su maravilloso regalo de vida eterna a los que se regresen a pecar. Esos, como ya leímos, están crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Resulta muy claro entonces, amados, que Jesús espera plenamente que dejemos el camino del pecado. No que andemos con una pata aquí y una adentro y una afuera. Él espera que empecemos a obedecer los mandamientos de su Padre. Él espera que obedezcamos la perfecta ley de la libertad, es decir, los mandamientos. Ellos nos libran de sufrimiento y nos libran de la muerte que trae el pecado, como lo dice Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y el 2:12 también lo reafirma diciendo: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Bueno, ¿quieres tener vida plena y abundante? Yo sí. Amados, resulta trágico que tanta gente piense que someterse a las leyes de Dios es esclavitud. ¿Has oído eso de tus amigos? Ay, ya pareces esclavo. Ay, pura Biblia. Ay, no sales de eso. Es más, tú mismo lo has pensado. Ay, qué difícil es esto. Ay, no quisiera ni ser cristiano. ¿Cuántos han dicho eso? Incluso, irónicamente, muchos dirigentes religiosos que se consideran ser cristianos a sí mismos. En serio. Por lo que muy claramente escribe el apóstol Juan que estas personas están equivocadas con E mayúscula. Primera carta de Juan 5, verso 3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Jesucristo sabía que vivir conforme al camino de vida que Dios revela es la clave para tener una vida abundante, una vida feliz, una vida productiva. Por eso te leí al principio ese versículo que para mí es wow, como que todo el mensaje envuelto de la función de la misión de Jesús en la tierra. Yo he venido para que tengan vida, número 1. Número 2, para que esta vida en ustedes sea tan abundante que abarque todas las áreas, todas las circunstancias, todas las personas y todas las situaciones que les rodean. A quienes quieran seguirlo, les dice él: lleven mi yugo. Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas. Lo dice en Mateo 11, versos 29 y 30. Lo que el mundo ve como esclavitud es de hecho la verdadera libertad y la verdadera felicidad.
Esto es lo que Dios les promete a aquellos que sigan el verdadero Jesús, sus verdaderas enseñanzas. Te lo pongo de esta manera. Y nada más por poner un ejemplo, si quieres, algo burdo. ¿Qué pasaría si comieras puros alimentos dulces? Deja de que vayas al dentista. Llegará un momento en que tu paladar, tu gusto, estaría fastidiado. No habría un equilibrio. Increíble, pero los que saben de repostería, los que saben de gastronomía, saben que a veces para potenciar el sabor de algo dulce le tienes que echar sal. En serio, para que se realce el sabor. Y si algo tan banal como el gusto gastronómico de las personas necesita equilibrios, ¿cuánto más el tener una doctrina correcta, el entender verdaderamente a qué vino Jesús y a qué va a regresar Jesús? No es fácil hallar ese camino. Solo tú y nadie más que solo tú puedes tomar la decisión de seguirlo. Mateo 7, versos 13 y 14 dicen: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amado, si tú tomas la decisión de seguir a Jesús, si ya la tomaste, que sea teniendo en mente al verdadero Jesús, a su verdadera historia, a sus verdaderos fundamentos, al total de sus palabras, no nada más a las bonitas, hasta las duras, hasta las severas. Él es rey, Él es digno de gobernar el mundo entero y así lo va a hacer. Es el creador de la tierra, es el autor de la vida, asumió toda la responsabilidad de su creación al venir a la tierra y demostrar su buena voluntad hacia nosotros, y completamente se sometió a la voluntad de Dios al morir por ti y por mí. No dejará de cumplir la misión que Él mismo se trazó, de establecer su reinado de paz en este mundo, como lo declaró el Padre. Así que, si tú lo aceptas, o si ya lo aceptaste, recuerda, lo aceptaste como rey, lo aceptaste como legislador de tu vida, y no en el futuro, desde ya. Él es a quien tú sirves ahora, y Él es a quien tú servirás por siempre. Ese es el verdadero Jesús. Amén. Si ya estás en este camino, si ya empezaste, es duro, es difícil, pero más vale tener toda la información y que no te pinten bonito un camino como tantos lo pintan. Pare de sufrir, no se preocupe, Dios ya lo perdonó, ya perdonó todo lo que va a hacer. No se preocupe por vivir una vida aquí o así, asado. Ya Él con la gracia ya lo cubrió, ya su sangre vale para... Sí, pero son verdades a medias. Jesús también espera algo de nosotros. La humanidad espera algo de nosotros. La creación espera algo de nosotros. Lea toda la Biblia. Propóngase hacerlo en un año, pero propóngase hacerlo todos los días de su vida. No importa cuántas veces la lea. El caso es que lo que lea, lo medite, lo entienda, lo reflexione y actúe en consecuencia. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Jesús, es verdad, nos ama, nos perdona, tiene misericordia de ti y de mí. Pero yo no solo quiero vivir bajo misericordia, yo prefiero vivir bajo la gracia. Yo prefiero vivir bajo la prosperidad, y no me refiero a dinero, de mi alma, de mi ser, de mi intelecto, de mi razonamiento y del beneficio que es vivir una vida justa, una vida honesta, una vida conforme a los propios mandatos de Dios. Mi nombre es Israel Chapa. Ha sido un gusto terminar esta enseñanza. ¡Wow!
Poderoso el mensaje de Jesús, poderoso su ejemplo, poderoso su significado, poderoso la profundidad de todo lo que él hizo. Siempre que hizo algo, tenía un por qué hacerlo, un cómo hacerlo. Así es que, amado, si ya empezaste el camino, échale ganas. Tú puedes, pide su ayuda. Endereza las sendas. Pregunta por la senda antigua, como dice la propia Biblia, y estarás bien. ¿Estuvieron conmigo? Y dale caso. Yari Chabacato. Axamaday. Jaime Castro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dé reposo. Recuerda, dentro de 8 días, viernes, vamos a estar arrancando con el tema del plan universal de salvación a través de las fiestas santas de Dios. Cuál es su significado, su profundidad, la profecía de su cumplimiento y más allá, la profecía hacia la eternidad de cada una de ellas. Comenzamos dentro de 8 días. Mañana tenemos un tema con los jóvenes. ¿De qué vamos a hablar dentro de 8 días? Perdón, el día de mañana acerca de los jóvenes. ¿De qué, Jania? Es que le pregunto a Jania porque Jania está preparando un programa especial para los jóvenes que ya esperamos arrancar a fin de mes. No les quiero adelantar gran cosa, pero va a estar bueno porque no va a tener ningún formato de enseñanza. Va a ser como que una charla, ya lo verán. Yo no quiero adelantar mucho. Va a ser otro día, todavía estamos definiendo el día, pero se va a poner buena la cosa. Vamos a tener invitados, vamos a tener pura familia. Claro, creo que aquí le vamos a dar 2-3 veces vueltas a los invitados porque pues nada más la familia estamos aquí en disposición de estar pues ahora sí que en seguridad, guardándonos en la pandemia. Mañana, porque lo pidieron, vamos a hablar del enamoramiento una vez más, pero ahora lo voy a abordar de otro lado. Hoy ya lo voy a abordar ayudándome de una publicación que me gusta mucho, que se llama El Desafío del Amor. Ahí se lo recomiendo. Mañana se lo recomiendo con ficha bibliográfica y todo. Mañana, enamoramiento, tema para jóvenes. Ahí, para todos esos soñadores, aguas. No estén besando sapos, mejor esperen al príncipe o a la princesa, no vaya a ser Fiona. Dios les bendiga, descansen, shalom. Coração